Bienvenido a nuestra sesión de hoy, que es sobre los diablos o el diablo y la historiografía del poder. Vamos a durar unas 40 a 45 minutos para esta sesión. Bienvenidos. Voy a compartir entonces con ustedes algunas imágenes. Nuestro tema de hoy vamos a revisar en 3 partes. Por un lado, los diversos rostros que ha tenido la figura del diablo. Después vamos a ver cómo ha sido tratado el diablo por la historiografía y, finalmente, por supuesto, qué forma ha tomado el diablo en Latinoamérica y en especial en Venezuela. La figura del diablo no solamente encontramos en sociedades cristianas, sino con significados parecidos como maléfico en muchas cosmovisiones. Entonces vamos a revisar primero qué es el diablo. El término viene del antiguo griego diabolos, donde significa literalmente desordenador, en el sentido de confundir o torcer los hechos, calumniar. El compuesto entre dia, separado, y bailain, tirar, lleva el concepto de causar distensión y difamación. En diferentes religiones, el diablo es visto como un ente autónomo y sobrenatural, pero también tiene contextos profanos, donde es el antagonista del protagonista, por ejemplo, en el Fausto. Pero en la Edad Media fue todo lo contrario a una figura lúdica. Como Satán ya se encuentra en el Antiguo Testamento, donde aún aparece como un ángel con el nombre Luzbel o Lucifer. Pero a la gente no le simpatiza porque es él quien inspecciona la tierra y después le informa a Dios y pide castigo para la gente. Esos rasgos antipáticos transformaron a ese ángel en el malo que se rebela contra Dios, quien pretende su trono y quien finalmente será expulsado del cielo y cae en el submundo, el cual más tarde será reconocido como el infierno. A partir de ese momento presenta lo malo, representa al enemigo del hombre y el adversario de Dios. La Biblia no describe su aspecto. Los cuernos, también las patas de cordero o de caballo, provienen más bien de una figura antigua mitológica, es decir, del dios Pan, y se le añaden al diablo cristiano, porque se le adscribe el gran pecado del deseo sexual, el mismo que tenía el dios Pan en la mitología griega. Según cada religión, época y lugar, el diablo se conoce con otro nombre y también diferentes ciertos significados. En el judaísmo, por ejemplo, a Satán es el título de un fiscal en la corte divina. No está identificado con una figura maléfica, sino el judaísmo considera el dualismo entre lo bueno y lo malo como 2 partes de una sola cosa.
El Islam no conoce a un maléfico absoluto, pero maneja a varios personajes que representan lo malo. Por ejemplo, a Dajjal, que es un profeta falso, un tipo de anticristo. También está Caín, quien trajo el asesinato al mundo. O Iblis, que vemos aquí en la imagen, quien no es adversario de Dios, pero sí de los seres humanos. Otros nombres conocidos, aunque no siempre con idéntico sentido, son Mara en el budismo, Lucifer, Belial o Satanás en la Biblia. También se denomina como ángel caído. Se intitula también como demonio, que sería un ser entre Dios y los hombres, ¿no? Y en la mitología inca está el personaje de Supai. Supai era a la vez el dios de la muerte y el señor del inframundo, el cual podía ser considerado tanto un ser malo como bueno. Así que los rostros y la simbología del diablo son diversos. Sin embargo, no suele vincularse con características positivas. Además, en la historia y en la historiografía, la presencia del diablo no ha sido siempre comprendida, sino se ha utilizado para estigmatizar con tal imagen a ciertos grupos de la sociedad que tampoco fueron comprendidos o estorbaban al constructo de una cosmogonía específica desde el eurocentrismo. Por eso nos preguntamos, ¿cómo las clases de poder se han servido de la figura del diablo para la construcción de sus sistemas de Estado y también en la historiografía? En Latinoamérica, tanto los pueblos originarios como los afrodescendientes han sido demonizados. El indígena conquistado, descrito como el primitivo o el salvaje, se encuentra a lo largo de la mayoría de la historiografía occidental. Todo lo que tenía pinta de demonio en las culturas originarias tenía que ser eliminado para sobreponer lo divino cristiano. No los entendían y, bueno, por lo tanto, no toleraban sus creencias, ni sus usos y costumbres, ni sus dioses o espíritus, sus concepciones del bien y del mal, de la vida y del mundo. Para apropiarse de sus almas, comenzaron a sacralizar los espacios, construyendo encima de viejos templos lugares sagrados, donde el diablo por principio no habita. Así, la Catedral de Ciudad de México, que Hernán Cortés mandó construir 3 años después de consumada la conquista, sobre lo que fueran los templos aztecas dedicados a dioses mexicas. Igualmente, la pirámide de Cholula, cerca de Puebla, en México, la cual fue construida 300 a.C. y es estimada como la pirámide más grande del mundo y quedó invisibilizada en una montaña y debajo de la iglesia Nuestra Señora de los Remedios, que fue levantada ya en 1594. También las rebeliones de indígenas y de afrodescendientes durante la época colonial suelen ser vistas por la historiografía del conquistador como obras de diablo. América se fue llenando del Dios cristiano, se fue haciendo espacio, mientras se quemaban, ignoraban, desplazaban las cosas y espacios que se tenían por demoníacos. El nuevo discurso se implantó sobre lo que poco a poco comenzó a entenderse como algo viejo, antiguo,
atrasado, maligno. También los negros eran del diablo. El primer documento conocido que expresa esa percepción es del siglo I y escrito como epístola por Bernabé. Ahí, por ejemplo, encontramos un párrafo que dice lo siguiente, y cito: «Mas el camino del negro es torcido y lleno de maldición, pues es camino de muerte eterna con castigo, en que están las cosas que pierden el alma de quienes lo siguen: idolatría, temeridad, altivez de poder, hipocresía, adulterio, asesinato, robo, soberbia, transgresión, engaño, maldad, hechicería, magia, falta de temor de Dios». Durante la Edad Media, el africano era visto en Europa como inferior, siendo calificado como grandes monos o como caníbales bárbaros, los que adoran al demonio. Y la negrura parece ser consustancial al rector del infierno, al monstruo diabólico. También en Latinoamérica, de eso hay muchos testimonios. Pero ¿cómo se puede explicar cómo llegó a esa asociación? Muchos estudiosos lo vinculan al discurso católico, que se apropió de la contraposición luz-tiniebla, luz-oscuridad, cielo-infierno, blanco-negro. Y con este hecho psicológico lograron instalar aquellas simbologías en el imaginario del diablo y el negro. El mismo imaginario que introdujeron después en este lado del Atlántico. En Venezuela y en toda Sudamérica, por cierto, Mandinga es el nombre por excelencia del diablo. Y Mandinga contiene una alta carga peyorativa. El término deriva de un gentilicio de Guinea-Bissau. El pueblo Mandinga y su idioma es hablado, el mandingo, por más de 7 millones de personas. También se conoce en Centroamérica Mandinga, sin embargo ahí se relaciona más con lo travieso, picaresco y a veces torpe, e incluso para caracterizar la mezcla cultural o étnica. Entonces, no solamente la historia, sino también la historiografía se han hecho desde el poder, con un enfoque en los valores europeos, y han ido clasificando a los seres humanos en escala de inferior a superior, de acuerdo a su raza, y con ello las maneras de su ser y saber. Enfoquémonos entonces a continuación en la historia oral y la vida cotidiana con sus signos, tensiones, invenciones y conocimientos. Bien, entonces el sincretismo que se dio en América volvió como más difusos los límites entre religiones y también paganismo. La figura del diablo tiene como doble función en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en contextos como carnaval o también en Corpus Christi y en otras ocasiones, mantiene tanto contrastes como cercanías. Y nosotros vamos hoy a revisar ambos casos, por lo menos con diferentes variantes en Latinoamérica. Lo interesante es que nuestra América domesticó al diablo, lo despojó de la malignidad para integrarlo en la vida cotidiana y también convertirlo hasta en pariente, cómplice. Es pintoresco ahora, algunas veces festivo, otras veces burlón. Ya no aterra,
al contrario, más bien sometido por las buenas, adquiere o adquirió una dimensión lúdica, festiva, sin todos esos poderes del infierno. Bueno, entonces vamos a revisar algunos rostros que lleva el diablo en nuestro continente. Aquí un ejemplo de Venezuela y ya vemos varias características. Por ejemplo, máscaras. Máscaras son muy típicas, aunque hay algunos diablos también que no tienen máscara, pero por lo general lleva máscara. Y como ya habíamos destacado antes, muchos con cuernos. Esto entonces de un tipo de diablo de Venezuela que es muy colorido, hay otros que son más uniformes, pero este sí es muy colorido. Aquí un diablo de Oruro, de Bolivia, que vemos igual la máscara con los cuernos, también lo colorido, pero claro, aquí ya se destaca unas características diferentes que quizás sean más incaicas. En el Perú, un ejemplo, tenemos una máscara muy particular, con cuernos también muy particulares, pero aquí vemos, por ejemplo, esta característica de burlón con ese biberón en el brazo. Un ejemplo de Puerto Rico, ya con muchos cuernos, transformado, características muy propias que no se comparan tan fácil con otros lugares. En República Dominicana, por cierto, esto se parece mucho también a Venezuela, donde las máscaras y también el traje es colorido en muchos casos. Otra vez, múltiples cuernos, incluso de venado, la máscara, una vestimenta a cuerpo completo, también el látigo, un elemento muy importante y muy compartido en muchos. Una máscara mexicana que también lleva esos cuernos y una expresión bastante diabólica. Otro en Panamá, los mismos colores, fíjense, de México, pero en un formato muy distinto. Y un ejemplo de Argentina, donde, bueno, la máscara del diablo tiene hasta la figura del diablo dentro de su máscara repetida. Bueno, y esas ya son diablas, yo diría modernas, pero igual también son diablas en Chile.
Bien, estos son diablos que se rinden en la fiesta de Corpus Christi ante el Santísimo Sacramento, en un ejemplo proveniente de Venezuela. Pero vamos a detallar un poco la celebración de Corpus Christi y detenernos en dos manifestaciones que tienen diabladas, una de Venezuela y la otra de Panamá. Diablos, monstruos y dragones significaban en la procesión de Corpus Christi de la España medieval la rendición del mal ante el poder divino. Y esta representación llegó a América y se hizo mestiza. Tiene una fecha que es móvil en el calendario y queda a 9 jueves después de la Semana Santa. En Venezuela, durante la colonia, los esclavos del campo que integraban una cofradía del Santísimo Sacramento rendían culto trajeados de diablos y a la vez se prestaban apoyo en caso de enfermedad o muerte. En 1687, en Venezuela se eliminan los autos sacramentales que se presentaban a través de la iglesia, pero eso justamente le dio más fuerza para que gigantes y diablos se desarrollen en un espectáculo. Así la fiesta de Corpus Christi pues se hizo expresión de la religiosidad popular y con el tiempo desapareció en muchas poblaciones, pero en la región norte central de Venezuela se ha mantenido un rico universo de creencias mágico-religiosas. La primera noticia tenemos de Ocumare de la Costa en 1621, es decir, diabladas en Corpus Christi. En Panamá, Corpus Christi aún es una festividad bastante importante hasta el día de hoy, pues. La Iglesia Católica siempre había utilizado formas de teatro profano en los templos, es decir, que son los mismos autos sacramentales, y ahí se presentaba, entre otras cosas, la lucha entre el bien, representada por el arcángel San Miguel, y el demonio, representado por el diablo mayor. Estos autos sacramentales salieron después de la iglesia para permanecer en la calle. La organización de esas diabladas en Venezuela se hace en cofradías o también hermandades. Y bueno, ahí hay una doble vertiente, ¿no? Una religiosa y otra administrativa. La primera es jerárquica y además de cargos vitalicios. La representación administrativa es más reciente y corresponde a una junta directiva electa. Los miembros pagan una cuota anual, pertenecen por mínimo 7 años al grupo para poder convertirse en hermanos. Para ello se encomiendan al Santísimo Sacramento y por el favor concedido pagan su promesa bailando durante las fiestas de Corpus Christi. Supongo que en Panamá debe ser parecido o haber sido parecido. Bien, en Venezuela hay 11 cofradías reconocidas oficialmente, pero hay unos cuantos más. Y en Panamá tenemos diablos en unos 15 lugares diferentes. Los 2 lugares que vamos a conocer hoy son Patanemo, que queda en Venezuela, en la costa caribeña, a más o menos 270 kilómetros de Caracas. Y ahí hay registros de diablos desde 1634.
En Panamá, que queda a una distancia por línea aérea más o menos de 1.400 kilómetros de Patanemo, es decir, tenemos hasta un país que es Colombia por medio, es una distancia enorme, pero vamos a ver que tienen muchas cosas en común. Ahí encontramos los Diablicos Sucios, en un pueblo que se llama la Villa de los Santos. Un lugar también bastante antiguo que es conocido desde 1515 y se encuentra más o menos a la misma distancia del suroeste, al suroeste de la capital. La vestimenta, vamos a compararla. En Patanemo, Venezuela, hay todo un traje ritual. Ojo, no es un disfraz, es un traje porque es una promesa que se está cumpliendo ahí. Entonces, una camisa manga larga, un pantalón hasta la rodilla, una capa y un cinturón de campanas. Por lo general, alpargatas, es decir, sandalias negras, medias de colores, que algunas veces pueden ser colores cruzados, y un poco de implementos con los cuales se protegen contra el maligno. Por ejemplo, medallas, cruces, escapularios y otros atuendos. En la Villa de los Santos, en Panamá, bueno, hay un vestido de color que antes era liso y se pintaban ahí a rayas negras y rojas. Pero como estaban sudando durante el baile, entonces la apariencia era totalmente sucia y de ahí supuestamente sale el término de diablico sucio. Ellos tienen su pantalón, su camisa, su vestido rojo y negro, entonces una capa colorida, no necesariamente rojo, puede ser de otro color, que también llega a más abajo de la media pierna, unas sandalias que son de cuero, un garrotillo y una chácara pues que tejida a ganchillo para, bueno, meter regalos de personas que ellos visitan. Una chácara, entonces un bolsito. Me parece que es un hecho significativo de esta metamorfosis conceptual de diablo, porque la nueva imagen lleva características similares al opresor. Así el diablo heredó la capa, por ejemplo, y otros rasgos del caballero medieval. Podría entonces decirse, de repente, que se trata de rebeldía de la población esclavizada. Por un lado se domestica el poder del demonio, y por otro se va identificando con el amo, es decir, se transfiere a la figura del amo, la sumisión de un diablo anulado. Eso nos podría conducir a percepciones en materia de mentalidades y que hasta cambiarían la historiografía. Pero veamos otros elementos. Tenemos las máscaras. La máscara es un componente muy importante que destaca en la vestimenta. Y ahí se multiplica la creatividad en formas, colores, tamaños y materiales. En Patanemo, Venezuela, tenemos una base de alambre que es cubierta con papel periódico y pintada de colores llamativos. Además, hay cintas de colores, tanto entre los cuernos como colgando de ellos. La máscara entre los diablicos
es de papel periódico y engrudo y son pintadas a mano, pero ya vemos que son bastante diferentes a las venezolanas. Los instrumentos musicales. Pues en Patanemo se utiliza un 4, uno solo. No está duplicado, es uno solo para toda la diablada, que puede llegar a 350 diablos. Cada diablo tiene una maraca que la va sacudiendo al ritmo de la danza. Y además tienen un cinturón de cencerros, donde están guindando cencerros grandes, pesados, de mucho sonido, que van moviendo con la danza. Otros diablos en Venezuela usan una caja, un tambor, que también es único. En la villa, en Panamá, la Villa de los Santos, se usa también un instrumento típico que es la mejorana, y pareciera que también es una sola. Algunas veces está reemplazada por la guitarra. Y además se utilizan castañuelas en cada mano de cada diablo, que igualmente genera un sonido rítmico al son de la danza. Otras diabladas en Panamá usan un pito y un tambor. Otros, me imagino que bien reciente, un tambor y un acordeón. Y es más, son cantadas en ritmo de cumbia. Mantiene viva la tradición para que esta representación del mal siempre nos recuerde lo bueno que tiene el ser humano. Bueno, y hay varios rituales que son necesarias para celebrar la fiesta de Corpus Christi. En Patanemo ya sabemos que el diablo está cumpliendo una promesa, ¿no? Porque le ha pedido algo al Santísimo Sacramento, entonces le ha cumplido y ahora tiene que pagar esa promesa. Y eso en 3 ocasiones prácticamente durante el año. Una es la víspera de Corpus Christi, el miércoles. Por supuesto, el jueves, que es la fiesta propia de Corpus Christi, y en la octavita, es decir, el jueves siguiente. ¿Qué se hace? Bueno, una rendición ante el templo, ante la iglesia, sin ningún padre que esté presente ahí, sino un pequeño altar. La danza por las calles, paradas y bailes ante altares. También la visita de instituciones, y hay algunas danzas que son diversionales, pero igualmente parte del ritual diario. En la Villa de los Santos también tenemos varios momentos. Uno es la víspera de la Santísima Trinidad. Otro, el día del Corazón de Jesús. Pero también comparten la víspera de Corpus
el día de Corpus o jueves de Corpus y la octava. ¿Qué hacen? Bueno, hay paseos, danzas por las calles, visitas a las casas y también algunas instituciones. Hay muchas danzas o diferentes danzas. En Patanemo se baila al son de la danza de camino hasta la puerta del templo. Para rendir ante el Santísimo. Y al concluir, bueno, los diablos siguen por las calles en danzas colectivas como el caracol, el palo de cinta, ¿no? Donde se tejen cintas. Y en juegos como el diablo perdido o el mono. La diablada recorre altares que se levantan en distintos lugares del pueblo y visitan las casas donde son invitados. Ellos le dan especial atención a personajes que tienen mucho mérito en el pueblo. Y para ellos, cada diablo baila individualmente una danza que se llama el galerón. Una danza que exige mucha gracia y hasta virtuosismo. En la villa se pueden observar igual danzas de calle para trasladarse a otro sitio, que es un baile grupal. También el baile en los pasillos de las casas que se visitan. Y el baile de mejorana del diablico, que corresponde prácticamente al galerón de Patanemo. Bueno, entonces para terminar vamos a comparar a ver qué hay en esas dos diabladas de común, de compartido, que podría ser un elemento nuestro americano. Pues por un lado, por supuesto, la ocasión, que es el Corpus Christi, ¿verdad? Las fechas compartidas, tanto la víspera como la propia fiesta, también la octavita o la octava, los recorridos, porque tienen que ver, por supuesto, con templo, pero más que todo a través de las calles del pueblo. Eso es religiosidad popular, ¿no? Visitas a las casas de gente querida, estimada, y también a instituciones, la simbología, que ahí justamente la lucha entre el bien y el mal que se va rindiendo ante el Santísimo Sacramento.
Bueno, elementos de la vestimenta. Vimos, por ejemplo, la capa, ¿verdad? Vimos las máscaras, vimos que hasta el calzado tiene cierto parecido. Otro elemento sería los idiófonos, los instrumentos de percusión que tienen los diablos en la mano. Por un lado, en ambas manos, que son las castañuelas, y por el otro lado con una maraca en una mano, y que los van moviendo y sonando durante todo el baile. También los cordófonos, los instrumentos de cuerda que guían, que son únicos, o por lo menos no muchos, algunas veces están duplicados, pero generalmente uno solo, que es el guía de baile. Y de paso, no hablamos de eso, pero musicalmente están sumamente cercanos. Utilizan las mismas armonías, ritmos muy parecidos y secuencias formales, armónicas también bastante parecidas. También son las danzas que se comparan entre ambas diabladas, porque no usan ni canto ni habla, pero sí mímicas, y son danzas instrumentales. Bueno, y también, por supuesto, el tipo de danzas, los pasos de baile, como figuras en cruz o figuras que son tipo zapateo. Entonces yo creo que sí es un ejemplo para algo nuestro americano que tenemos que ver desde la diablada de Corpus Christi. Por supuesto hay otros diablos, ya lo habíamos hablado, también profanos en otras fechas religiosas también, pero esto lo vamos a tratar en otro momento. Bueno, así que muchas gracias y por el momento cerramos aquí.